Mi nombre es Carmen. Tengo 32 años, y hasta hace 3 días creía que conocía a mi familia. Pero esa noche de Navidad en nuestra casa de Coyoacán, mientras las luces del árbol parpadeaban sobre los azulejos talavera que mi abuela había puesto décadas atrás, descubrí que hay heridas que ni siquiera sabías que tenías hasta que alguien las abre de par en par. Todo comenzó cuando mi hermana Sofía anunció con esa sonrisa perfecta que siempre usa en sus redes sociales que habían decidido hacer el intercambio de regalos solo entre los que realmente importan. Sus palabras exactas: yo estaba sirviendo el ponche navideño en las tazas de barro que compramos en Xochimilco. Cuando sentí que el mundo se detenía, mi hermano Miguel asintió como si fuera lo más natural del mundo, y mis padres simplemente desviaron la mirada hacia el nacimiento que habíamos armado juntos esa misma mañana. ¿Perdón? Logré articular, aunque mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. El aroma de la canela y el tejocote del ponche se volvió asfixiante de repente. «Es que este año decidimos simplificar las cosas, Carmen», dijo mi madre, alisando su delantal bordado sin mirarme a los ojos. «Ya sabes cómo están las cosas económicamente para todos». Mentira. Yo sabía que era mentira porque acababa de ver a Sofía presumir en Instagram su nuevo iPhone y los aretes de oro que Miguel le había regalado a su esposa la semana pasada. La verdad era más simple y más dolorosa. Simplemente no me querían ahí. Me quedé parada en medio de la sala, viendo cómo mi familia se acomodaba en el sofá de terciopelo verde que mi bisabuela trajo de Puebla, formando un círculo perfecto del cual yo estaba excluida. Las paredes llenas de fotografías familiares de repente me parecieron burlonas, como si todos esos momentos felices hubieran sido una mentira cuidadosamente construida. «Bueno», dije finalmente, dejando la jarra de ponche sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. «Creo que entonces es mejor que me vaya». Esperaba que alguien protestara, que mi padre dijera algo, que mi madre me detuviera. Pero solo hubo silencio, roto únicamente por el sonido de los cohetes que ya empezaban a estallar en el cielo de la Ciudad de México, anunciando que la Nochebuena había llegado oficialmente. Tomé mi bolsa, mi suéter navideño que había comprado especialmente para esa noche, y caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaron sobre los mosaicos del pasillo como disparos. Antes de salir, me volví una última vez. Ahí estaban, mi familia perfecta, ya repartiendo los regalos como si yo nunca hubiera existido. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido definitivo, y el frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Caminé por las calles empedradas de Coyoacán sin rumbo fijo, mis tacones repicando contra las piedras húmedas por el sereno navideño. Las casas coloniales a mi alrededor brillaban con luces de colores, y a través de las ventanas podía ver familias reunidas, abrazándose, riendo, siendo lo que mi familia acababa de demostrarme que nunca fuimos realmente. El mercado de artesanías ya había cerrado, pero los puestos de comida callejera seguían abiertos. Me detuve frente a un puesto de tamales donde una señora mayor me sonrió con genuina calidez. «¿Un tamalito, güerita? Están recién hechos, de dulce y de rajas con queso». Por primera vez en horas, alguien me hablaba con cariño. Compré uno de dulce y me senté en una banca del jardín centenario, viendo cómo las parejas jóvenes se tomaban selfies frente a la fuente iluminada. El tamal sabía a casa, a las navidades de mi infancia, cuando mi abuela Esperanza aún vivía y nos contaba historias de la Revolución mientras amasaba la masa en su cocina llena de vapor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amiga Lucía desde Guadalajara. «¿Cómo está yendo la cena? Mándame fotos». No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a alguien que tu familia te acaba de demostrar que eres prescindible? Que después de 32 años descubriste que tal vez nunca perteneciste realmente a ese lugar que considerabas tu refugio? Decidí caminar hacia mi departamento en la Roma Norte. El trayecto me tomaría 1 hora, pero necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Mientras caminaba por Insurgentes, los recuerdos se agolpaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Los cumpleaños donde siempre me tocaba organizar todo, pero nunca era el centro de atención. Las reuniones familiares donde mis logros profesionales se mencionaban de pasada, mientras que cada pequeño éxito de Sofía se celebraba como si hubiera descubierto la cura del cáncer. La forma en que mis padres siempre tenían dinero para los caprichos de Miguel, pero cuando yo necesitaba ayuda para el enganche de mi departamento, de repente las finanzas estaban muy apretadas. ¿Cómo había sido tan ciega?
¿Cómo no me había dado cuenta de que era la hija de repuesto, la que estaba ahí para completar las fotos familiares, pero no para ser realmente parte de la familia? El viento nocturno llevaba el aroma de las flores de Nochebuena de los jardines cercanos, mezclado con el humo de los cohetes y el olor a comida de los puestos callejeros. Era una noche hermosa, una de esas noches navideñas que siempre me habían llenado de nostalgia y esperanza. Pero esta vez, caminando sola por las calles de mi ciudad, me sentía como si estuviera viendo México por primera vez con ojos nuevos, como si hubiera despertado de un sueño de 32 años, para descubrir que la vida que creía tener había sido solo una ilusión cuidadosamente construida. Llegué a mi departamento cerca de las 11 de la noche, con los pies adoloridos y el corazón hecho pedazos. El edificio estaba silencioso, la mayoría de mis vecinos seguramente celebrando con sus familias. Subí los 3 pisos arrastrando los pies, sintiendo cada escalón como una montaña. Al abrir la puerta, mi gato Frida me recibió con un maullido suave, como si supiera que algo andaba mal. La acaricié mientras encendía las luces de mi pequeño árbol navideño, uno que había decorado sola con esferas que fui comprando a lo largo de los años en diferentes mercados de la ciudad. Cada una tenía una historia, pero esa noche todas me parecían testigos silenciosos de mi soledad. Me serví una copa de vino tinto y me senté en mi sofá, mirando las luces que parpadeaban débilmente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ronroneo de Frida y los cohetes lejanos que seguían celebrando la Nochebuena en toda la ciudad. Tomé mi teléfono y marqué el número de Lucía. Necesitaba escuchar una voz amiga. «Carmen, ¿qué tal estuvo la cena?», me preguntó con esa alegría característica que siempre me contagiaba. «Lu», logré decir antes de que se me quebrara la voz. Me excluyeron del intercambio de regalos. Dijeron que era solo para los que realmente importan. El silencio del otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Lucía había sido testigo de muchas situaciones familiares a lo largo de nuestra amistad, pero esto era diferente. Esto era crueldad pura. «Carmen, no puede ser cierto. Tu familia no haría eso». «Pues lo hicieron, Lu». Me quedé parada ahí como una idiota mientras se repartían los regalos como si yo fuera invisible. Hablamos durante 1 hora. Lucía trató de consolarme, de encontrar explicaciones lógicas, de convencerme de que tal vez había sido un malentendido. Pero yo sabía la verdad. Había visto sus caras, había sentido la frialdad en sus miradas, había escuchado el alivio en sus voces cuando finalmente me fui. Después de colgar, me quedé despierta hasta muy tarde, repasando cada momento de mi vida familiar, buscando las señales que había ignorado. El vino me ayudó a adormecer el dolor, pero no pudo borrar la humillación que sentía como un peso en el pecho. Desperté en el sofá a las 6 de la mañana del 25 de diciembre, con un dolor de cabeza terrible y el corazón aún más pesado. Frida dormía acurrucada contra mi pierna, y por un momento pensé que tal vez había sido solo una pesadilla navideña, pero entonces sonó mi teléfono. Un mensaje de mi madre. «Carmen, olvidaste tu regalo debajo del árbol. Pasa por él cuando puedas». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo la ironía me golpeaba como una bofetada. Después de excluirme de su intercambio perfecto, ahora me ofrecían las migajas de su generosidad forzada. La rabia que había estado conteniendo toda la noche finalmente encontró su camino hacia la superficie. No iba a volver, no iba a mendigar su cariño ni a aceptar sus regalos de consolación. Pero mi teléfono no dejaba de sonar. Primero fue Sofía con un mensaje que decía: «Ay, Carmen, no te pongas dramática. Era solo para simplificar las cosas». Después Miguel: «Mamá dice que vengas por tu regalo. No seas orgullosa». Y finalmente mi padre, con esa voz cansada que usaba cuando quería evitar conflictos: «Mija, ven a casa. Tu madre hizo mole para hoy». Como si el mole pudiera borrar lo que había pasado. Como si un plato de comida pudiera sanar la herida que me habían abierto la noche anterior. Decidí no responder ningún mensaje. En lugar de eso, me duché, me puse mi vestido más bonito y salí a caminar por la Roma Norte. Las calles estaban extrañamente tranquilas para ser Navidad. La mayoría de las personas seguían en sus casas disfrutando de la mañana navideña con sus familias. Yo caminaba sin rumbo, sintiendo como cada paso me alejaba más de la vida que había conocido hasta ayer. Fue entonces cuando vi la librería. Estaba abierta,
cosa rara para el 25 de diciembre, y tenía un letrero en la ventana que decía «Refugio para almas perdidas en Navidad». El dueño, un señor mayor con barba blanca y ojos amables, me invitó a pasar con un café. «Se ve como alguien que necesita un lugar tranquilo», me dijo mientras me servía una taza humeante. «La Navidad no es fácil para todos». Le conté mi historia. No sé por qué. Tal vez porque era un extraño y no tenía nada que perder. O tal vez porque su librería olía a papel viejo y a esperanza, como la biblioteca donde solía refugiarme de niña cuando mis padres discutían. Él escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», le dije finalmente. «No es que me hayan excluido. Es que me di cuenta de que siempre he estado excluida, solo que nunca me había permitido verlo». «A veces», respondió él, acomodando unos libros en una estantería. «Las familias se vuelven cómodas lastimando a la misma persona porque saben que esa persona siempre va a volver. Se convierte en un patrón tan natural que ni siquiera se dan cuenta del daño que causan». Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad. Era exactamente eso. Yo siempre había sido la que cedía, la que perdonaba, la que volvía sin importar cómo me trataran. Era la hija conveniente, la que estaba ahí cuando me necesitaban pero que podían ignorar cuando no les servía. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un audio de mi madre. Su voz sonaba molesta. «Carmen, ya deja el berrinche y ven por tu regalo. Tu hermana tiene que irse temprano y quiere despedirse de ti». La hipocresía me dejó sin aliento. Querían que fuera a despedirme de la misma persona que me había humillado la noche anterior, como si nada hubiera pasado, como si mi dolor fuera solo un capricho infantil que debía superar para mantener la armonía familiar. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsa. Por primera vez en mi vida, no iba a volver corriendo a casa con la cola entre las patas. Pasé el resto del día de Navidad en esa librería, leyendo poemas de Rosario Castellanos y tomando café tras café. El señor, que se llamaba don Roberto, me contó historias de otros refugiados navideños que habían encontrado su camino hacia esa pequeña librería a lo largo de los años. Me hizo sentir menos sola, menos rara por no estar celebrando con mi familia. Cuando finalmente regresé a mi departamento esa noche, tenía 23 llamadas perdidas y 42 mensajes. Los leí todos de una vez, como si fueran dosis de veneno que era mejor tomar de golpe. Iban escalando en intensidad. Primero la preocupación fingida, después la irritación, luego la culpa, y finalmente la amenaza velada de que estaba destruyendo la familia con mi actitud. La que más me dolió fue la de mi padre. «Carmen, tu madre está llorando. ¿Es esto lo que quieres? ¿Arruinar la Navidad de todos por un malentendido?» Un malentendido. Así le llamaban a la humillación más grande de mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se había roto definitivamente. No era solo la tristeza lo que me mantenía despierta. Era algo más profundo. La certeza de que no podía seguir viviendo así, mendigando migajas de cariño de personas que claramente no me valoraban. Al día siguiente, 26 de diciembre, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi jefe y le pedí tomarme las vacaciones que tenía acumuladas. Después llamé a una agencia de viajes y reservé un vuelo a Oaxaca para esa misma tarde. Necesitaba alejarme. Necesitaba espacio para pensar, para sanar, para decidir qué iba a hacer con esta nueva realidad que se había abierto frente a mí como un abismo. Mientras empacaba mi maleta, mi teléfono sonó una vez más. Era Sofía, y por primera vez en días, decidí contestar. «Carmen, ya basta de drama. Mamá está histérica. Papá no ha hablado en todo el día. Y Miguel dice que eres una egoísta. ¿Vas a venir o no?» «No», dije simplemente, y la palabra sonó extraña en mi boca, como si fuera la primera vez que la pronunciaba realmente en serio. «¿Cómo que no? Eres parte de esta familia. Tienes responsabilidades». «Aparentemente no soy parte de nada, Sofía». Me lo dejaron muy claro en Nochebuena. Hubo un silencio largo, y por un momento pensé que tal vez, finalmente, alguien de mi familia iba a reconocer lo que había pasado, iba a disculparse, iba a admitir que se habían equivocado. «Ay, Carmen, siempre has sido muy sensible. Era solo un intercambio de regalos, no el fin del mundo». Colgué. Terminé de empacar, tomé mi maleta y me dirigí al aeropuerto. En el taxi, viendo cómo la Ciudad de México se alejaba por la ventana, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Por primera vez en mi vida,
No iba a volver arrastrándome a pedir perdón por sentir dolor. El vuelo a Oaxaca fue turbulento, como si el cielo reflejara el caos que llevaba dentro. Mientras el avión se sacudía entre las nubes, yo me aferraba a los brazos del asiento pensando que tal vez esto era una señal, que debería regresar a casa y arreglar las cosas como siempre había hecho. Pero cada vez que mi mente se dirigía hacia esa posibilidad, recordaba la cara de satisfacción de Sofía cuando anunció que yo no importaba lo suficiente para estar en su intercambio perfecto. Llegué a Oaxaca al atardecer, con el corazón aún pesado pero decidida a darme el espacio que necesitaba. Reservé un pequeño hotel en el centro histórico, uno de esos lugares coloniales con patios llenos de bugambilias que siempre me habían parecido mágicos. La habitación era simple pero acogedora, con ventanas que daban a la catedral iluminada. Durante los siguientes 3 días, caminé por las calles empedradas tratando de encontrar algo parecido a la paz. Visité el mercado de artesanías, probé mole negro en pequeños restaurantes familiares, me senté en la plaza central viendo a las familias oaxaqueñas disfrutar de sus vacaciones navideñas. Todo era hermoso, pero yo me sentía como si estuviera viendo la vida a través de un cristal empañado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Los mensajes de mi familia habían evolucionado de la irritación a algo más desesperado. Mi madre ahora me mandaba audios llorando, diciendo que no entendía por qué estaba castigándolos así. Miguel me escribía que estaba siendo inmadura y que pensara en lo que esto le estaba haciendo a nuestros padres. Pero el que más me dolía era mi padre, quien había comenzado a mandarme fotos de mi regalo aún envuelto debajo del árbol, como si eso fuera a convencerme de que todo había sido un malentendido. La tercera noche en Oaxaca, mientras cenaba sola en un restaurante con vista a la catedral, recibí una llamada de un número desconocido. Era la vecina de mis padres, la señora Martínez, quien me conocía desde niña. Carmen, mija, tu mamá me pidió que te hablara. Está muy preocupada. Dice que no contestas sus llamadas. Señora Martínez, con todo respeto, esto es entre mi familia y yo. Ay, Carmen, pero es Navidad. Las familias se pelean, pero siempre se perdonan. Tu mamá me contó que hubo un malentendido con los regalos, pero ya sabes cómo son estas cosas. Se solucionan hablando. Ahí estaba otra vez esa palabra, malentendido, como si mi dolor fuera producto de mi imaginación, como si no hubiera escuchado claramente a mi hermana decir que el intercambio era solo para los que realmente importaban, como si no hubiera visto las caras de alivio cuando me fui. No fue un malentendido, señora. Fue muy claro. Esa noche, acostada en mi cama del hotel, escuchando los cohetes que aún celebraban las fiestas navideñas en las calles de Oaxaca, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a volver a casa como si nada hubiera pasado. No iba a fingir que todo estaba bien para mantener la comodidad de una familia que me había demostrado que yo era prescindible. Por primera vez en 32 años, iba a ponerme a mí misma primero. Al cuarto día en Oaxaca, mientras desayunaba en el patio del hotel rodeada de bugambilias moradas, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi madre, pero su voz sonaba diferente, más pequeña, casi quebrada. Carmen, tu papá está en el hospital. El mundo se detuvo. Las voces de otros huéspedes desayunando se volvieron un murmullo lejano. El aroma del café de olla se desvaneció y solo pude escuchar el latido acelerado de mi corazón. ¿Qué pasó?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña. Anoche se sintió mal, dolor en el pecho. Los doctores dicen que fue el estrés, que su presión se disparó. Carmen, él no deja de preguntar por ti. Dice que necesita verte. Por un momento, toda mi determinación se tambaleó. La imagen de mi padre en una cama de hospital, preguntando por mí, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era mi papá, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta en el parque de Coyoacán, que me llevaba helados cuando tenía pesadillas de niña. ¿En qué hospital está? En el Hospital General. Carmen, por favor, ven. Él te necesita. Todos te necesitamos. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi primer instinto fue correr al aeropuerto, tomar el primer vuelo de regreso, ir directo al hospital y olvidarme de todo lo que había pasado, porque eso era lo que siempre hacía. Cuando mi familia me necesitaba, yo aparecía sin hacer preguntas. Pero mientras empacaba mi maleta con movimientos automáticos, algo dentro de mí se reveló. Una voz pequeña pero clara me preguntó, ¿y si esto es otra manipulación? ¿Y si están usando la salud de mi padre para obligarme a volver y fingir que nada pasó?
La duda me paralizó. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con la maleta medio llena, sintiendo como dos fuerzas opuestas me desgarraban por dentro. El amor por mi padre contra la necesidad de protegerme a mí misma. La culpa contra la dignidad. El miedo de perderlo contra el miedo de perderme a mí misma otra vez. Llamé al hospital directamente. Después de ser transferida 3 veces, logré hablar con una enfermera que me confirmó que efectivamente había un paciente con el nombre de mi padre, ingresado por hipertensión arterial, estable pero bajo observación. Era real. No era una mentira para hacerme volver. Pero entonces la enfermera agregó algo que me heló la sangre. Es usted la hija que vive en Estados Unidos. Su familia mencionó que tenían una hija en el extranjero que no podía venir. Mi familia le había dicho al hospital que yo no podía ir a verlo. Ni siquiera en este momento, cuando mi padre estaba hospitalizado, habían pensado en mí como alguien que debería estar ahí. Para ellos, yo seguía siendo la hija prescindible, la que no importaba lo suficiente como para ser considerada en una emergencia familiar real. Esa mentira fue la gota que derramó el vaso. Terminé de empacar, pero no para volver a casa sumisa y arrepentida. Empaqué para regresar como la mujer que había decidido ser. Alguien que se valoraba a sí misma lo suficiente como para exigir respeto, incluso de su propia familia. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Llegué al hospital a las 8 de la noche, directamente del aeropuerto. No había avisado que venía. No había respondido a los mensajes desesperados de mi madre. Quería ver con mis propios ojos qué tan grave era realmente la situación, sin el filtro de la manipulación emocional que ya conocía tan bien. Mi padre estaba despierto cuando entré a su habitación, conectado a un monitor cardíaco, pero luciendo mucho mejor de lo que había imaginado. Sus ojos se iluminaron al verme, y por un momento sentí que toda mi resolución se desmoronaba. «Carmen, mija, viniste», murmuró, extendiendo su mano hacia mí. Tomé su mano, sintiendo la familiaridad de sus dedos callosos, las mismas manos que me habían consolado tantas veces de niña, pero esta vez no me perdí en la nostalgia. «Papá, ¿cómo te sientes? Mejor ahora que estás aquí. Tu madre me dijo que estabas enojada con nosotros, pero yo le dije que mi Carmen siempre vuelve cuando la familia la necesita». Ahí estaba, incluso desde una cama de hospital, la expectativa de que yo siempre estaría disponible para ellos, sin importar cómo me trataran. Mi Carmen siempre vuelve, como un perro fiel que regresa sin importar cuántas patadas reciba. «Papá, tenemos que hablar», dije, soltando su mano suavemente, sobre lo que pasó en Nochebuena. Su expresión cambió, se volvió incómoda. «Ay, mija, eso fue solo un malentendido. Tu hermana no quiso lastimarte. Ya sabes cómo es Sofía. A veces habla sin pensar. No fue un malentendido, papá. Me excluyeron deliberadamente. Y cuando me fui, nadie trató de detenerme. Ni tú». El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco. Vi cómo mi padre luchaba con algo interno, como si estuviera decidiendo entre la verdad y la comodidad de seguir fingiendo. «Carmen», dijo finalmente, su voz más débil. «A veces es más fácil mantener la paz que enfrentar los conflictos. Tu hermana y tu hermano pueden ser difíciles cuando no se salen con la suya». Por primera vez en mi vida, mi padre había admitido algo parecido a la verdad. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de que había problemas reales en nuestra familia, problemas que habían estado ignorando a mi costa durante años. «Papá, yo te amo. Amo a esta familia, pero no puedo seguir siendo la que siempre cede, la que siempre perdona, la que siempre vuelve sin importar cómo me traten. Merezco respeto, incluso de ustedes». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por un momento temí haber sido demasiado dura. Pero entonces él asintió lentamente. «Tienes razón, mija. Has tenido razón toda tu vida. Pero nosotros estábamos demasiado cómodos lastimándote porque sabíamos que siempre nos perdonarías». Esas palabras, viniendo de mi padre, fueron como un bálsamo sobre heridas que llevaba cargando desde la infancia. No solucionaban todo, pero eran el principio de algo nuevo. «Te amo, papá. Pero las cosas tienen que cambiar». Él apretó mi mano una vez más, esta vez con entendimiento genuino en sus ojos. «Sí, mija, tienen que cambiar.